Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar al que está llamado a ser el entrenador del Barça del futuro, al que está llamado a volver a meter el juego de posición dentro del FC Barcelona de manera ejemplar. Hoy vamos a hablar de Xavi Hernández. Además, al final del vídeo vamos a analizar cómo juegan sus equipos, cómo juega el actual equipo en el que está Xavi y lo que podemos esperar de él de cara al futuro, que probablemente esté muy cerca del Xavi entrenador en el FC Barcelona. Vamos a ello. Xavi nació el 25 de enero de 1980 en Terrassa, en Barcelona. Desde niño se sintió atraído por el fútbol. Su padre había sido futbolista, así que seguramente este hecho influyó mucho en el pequeño Xavi. Pasaba mucho tiempo viendo la televisión, juegos de fútbol, le gustaban mucho los partidos de la liga inglesa. Bueno, y aquí empezamos con los datos curiosos, y es que solo a la edad de 11 años entra en las categorías inferiores del Barça. Se puede decir que fue relativamente fácil, porque él traía ya una serie de experiencias y con una metodología ya muy metida adentro, en el que empezaba a llamar la atención ya de diferentes clubes, y tuvo la posibilidad de entrar en la cantera del Barça en la Masía con solo 11 años. Para este momento, uno de los ídolos de Xavi era Pep Guardiola, el capitán del primer equipo y también el mediocampista más influyente del equipo. La primera posición en la que comienza a jugar Xavi es de delantero. Sin embargo, debido a su baja estatura, los diferentes entrenadores del equipo lo fueron retrocediendo de posición hasta que lo ubicaron en el centro del campo, como mediocentro creador. Y tal como mostraba ya Xavi, que era un jugador con un potencial increíble, tuvo la posibilidad de irse al Milán a jugar, a terminar por así decirlo, su etapa formativa. Su padre lo tenía aceptada la oferta, tenía aceptada ya la oferta, pero su madre se opuso. Incluso llegando a decir a su padre que si Xavi terminaba yéndose a Milán, se divorciarían. Xavi en esas circunstancias decidió quedarse en Barcelona. Y fueron pasando los años y el joven Xavi seguía mostrando su gran calidad técnica y destreza para pasar bien el balón. Esto le permitió ir ascendiendo de categoría dentro de la cantera del Barcelona. Y aquí hay que destacar que cuando Xavi llega al FC Barcelona en el año 1990-1991, es cuando estaba la era Cruyff, la era probablemente más importante de la historia del club, que cambia, por así decirlo, todo lo que venían haciendo hacia atrás. Y es que Xavi empieza a vivir ya desde muy pequeño esa filosofía que Cruyff impuso en el equipo. De esta manera se puede considerar a Xavi como uno de los pocos jugadores que ha sabido entender y expresar en el campo de juego la filosofía de Cruyff, que en definitiva se convirtió en una de las ideas de juego que más títulos le entregó al FC Barcelona. En 1997, con 18 años, Xavi ya se encontraba en una etapa bastante, por así decirlo, avanzada de su carrera. Y es que era titular indiscutible con el Barça B, era un jugador que estaba llamado a la selección sub-20 y encima acababa de ascender a segunda división con el Barça B. Tras su buen rendimiento en el filial, en la campaña 1998-1999 hace la pretemporada con el primer equipo del FC Barcelona, debutando oficialmente el 18 de agosto del 98. En ese partido, Xavi marcaría su primer gol con el primer equipo del FC Barcelona. Y aquí hay un punto muy interesante, y es que Xavi, pese a ser un talento muy importante dentro de lo que era el FC Barcelona, no contaba con las oportunidades necesarias dentro del primer equipo. Y todo esto era porque había un jugador que era Pep Guardiola que le cerraba el paso. Guardiola ya estaba en una fase, por así decirlo, ya final de su carrera, sin llegar a ser final, pero sí que ya muy próxima a su carrera, y empezaba a tener ciertos problemas de lesiones. Esto le abrió la puerta a que Xavi pudiese aprovechar las oportunidades que Guardiola le terminaba dejando, apartándose del equipo por las lesiones que iba sufriendo. A partir de 1999, Xavi comenzó poco a poco a hacerse con la titularidad del primer equipo del Barcelona. Su buen rendimiento, sumado a las constantes lesiones de Pep Guardiola, le fueron dando el lugar que les correspondía. Sin embargo, a pesar de que el equipo culé contaba en su plantel con figuras consagradas como Patrick Kluivert, Rivaldo, Figo o Overmars, y con los jóvenes y talentosos Xavi y Puyol, el conjunto del Barcelona encadenó una sequía de 5 años sin ganar títulos. No obstante, el bajo rendimiento en cuanto a títulos del Barça no impidió que Xavi mostrara todo su talento. Y todo esto siempre ligado a la selección española, porque Xavi participó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. 2 años más tarde jugó el Mundial de Corea y Japón, en el que participó en 3 encuentros, por lo que ya estaba abriéndose paso también a nivel de selección nacional. En la temporada 2004-2005, el entrenador holandés Frank Rijkaard terminó de consolidar un esquema e idea de juego que le dio muchos frutos al FC Barcelona. En este esquema, Xavi era una pieza clave junto a sus compatriotas Puyol y Víctor Valdés, además de talentosos jugadores como Van Bronckhorst, Deco, Juli, Eto'o o Ronaldinho.
Aquel Barcelona cortó la sequía de 5 años sin títulos, ganando 2 ligas en las campañas 2004-2005 y 2005-2006. Además ganaron 2 Supercopas de España, y por si fuera poco ganaron la Champions League en la edición 2005-2006, cortando así los 14 años que llevaban sin ganar el torneo. Y para que veamos la confianza que tenía, sobre todo a nivel nacional, los diferentes seleccionadores que han pasado por el conjunto de la selección española, es que en la temporada 2005-2006 prácticamente Xavi no puede jugar nada por una lesión que tuvo en la rodilla, pero acaba yendo al Mundial y siendo protagonista con el equipo de Luis Aragonés. También en la Euro 2008, después de caer en octavos de final ante Francia en el Mundial 2006, Xavi continúa siendo titular indiscutible en un Barcelona que no consigue títulos en 2 años. Este bajo rendimiento en cuanto a resultados en el Barça no impidió que Xavi participara en la Euro 2008. El de Tarrasa fue el director de orquesta de un seleccionado español que completó una Eurocopa perfecta, ganando los 3 partidos en la fase de grupos, después derrotando a Italia en cuartos de final, seguidamente ganaría a Rusia en semifinales, y en la final vencerían a la siempre difícil Alemania con un gol de Fernando Torres. Y es aquí donde está el punto de inflexión probablemente en la carrera de Xavi, en la que dio un vuelco y un puntito más al nivel que venía jugando para empezar a formarse ya como entrenador. ¿Por qué? Porque llega Pep Guardiola al equipo, le da galones suficientes como para ser el mayor líder del equipo y además le introduce nuevos conceptos que luego él ha desarrollado como entrenador y que se pueden estar viendo en sus equipos y que luego miraremos en la pizarra. En los 4 años de la era Guardiola, Xavi se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo, levantando 14 títulos y siendo Balón de Bronce durante 3 años consecutivos. Además, en la selección española, bajo la dirección de Vicente del Bosque, el conjunto español ganó el Mundial de 2010 y 2 años más tarde, Xavi participaría en la Eurocopa 2012, donde una vez más completaría un torneo fenomenal dando 2 asistencias en el 4-0 a Italia de la final. Bueno, y para acabar la carrera de Xavi, es verdad que hubo unos años allí entre medias, acaba retirándose del FC Barcelona y yendo a jugar a Qatar, al Al-Sadd, que es el club actual en el que dirige y en el que vamos a analizar ahora mismo la pizarra. Bueno, ya estamos aquí en la pizarra para analizar el modelo de juego de Xavi. Es verdad que es muy sencillo de explicar porque tiene aspectos que, bajo mi punto de vista, son muy lógicos, pero es muy difícil de aplicar con los equipos. Es decir, hay un trabajo detrás brutal de entendimiento, de hacer entender al futbolista que puede pasar muchos minutos sin tocar el balón y que eso es lo que hay que hacer. Entonces, es un modelo de juego que a la vista parece sencillo de entender. Está basado en la posesión de balón, está basado en movimiento, está basado en la creación de espacios, está basado en la presión tras pérdida. Es decir, cosas y aspectos que ha ido trabajando Xavi a lo largo de toda su carrera como jugador y que ahora es capaz de ponerlo en liza con sus equipos. Pero ya te digo, vamos a verlo, vas a ver que es relativamente sencillo de entender, pero detrás hay un trabajo tremendo para lograr que los futbolistas sean capaces de entenderlo. Así que vamos a ir viendo una serie de posicionamientos que podemos encontrar dentro de los equipos de Xavi, dentro ahora mismo del equipo de Xavi, y que seguramente más tarde o más temprano vamos a ver en el FC Barcelona, porque es el mismo modelo de juego que ha traído a lo largo de la historia el éxito al FC Barcelona. Y en este caso, Xavi empezó partiendo de un sistema de juego 3-4-3, lo hemos visto variar en algunas ocasiones a un 4-3-3 en función de quién le presionaba, de cuántos jugadores le presionaban. Lo hemos visto también en algunas ocasiones un 3-5-2. Pero si algo se caracteriza es que no es tan importante el sistema de juego, sino cómo lo que hay detrás, ¿vale? Y en este sentido él siempre aboga en una parte muy importante y es la creación de superioridades, ya sea a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Cuando se ve presionado por 2 delanteros, siempre busca que haya 3 jugadores para poder tener esa situación de presión. Cuando se ve presionado por 1, es incluso frecuente ver que un jugador se incorpora al centro del campo para poder tener más superioridad dentro del campo, ¿vale? Siempre habla mucho de las situaciones en las que se generan diferentes posicionamientos con los laterales, con el extremo, con el central. Es decir, todas estas situaciones que se crean dentro de un sistema de juego en el que hay ciertos posicionamientos que o bien
en la era de Cruyff, en la era de Guardiola, se llamaban los triángulos a nivel ofensivo. Aquí Xavi habla de los cuadrados a nivel ofensivo, pero respetando el posicionamiento del rival, es decir, con sus centrales, con sus laterales, con su centro del campo, con sus extremos. Estos cuadrados para Xavi son súper importantes porque es capaz de hacer entender al futbolista que si ocupa este cuadrado está haciendo dudar a los defensores. Vamos a verlo aquí con una serie de fichas que fuese un equipo rival. ¿Por qué hace esto? Normalmente buscaríamos en un sistema, en un modelo de juego de verticalidad, buscaríamos jugar y liberar el espacio, es decir, fijar a uno de los centrales para que el otro delantero tuviese ese espacio para poder atacarlo. Xavi lo que busca aquí en este modelo de juego, que la posesión de balón haga dudar y deje en situación de ver qué jugador salta a esa presión para poder aprovechar el espacio que quede libre, ¿vale? Es una manera de entender el juego y sobre todo a base de ese agotamiento del rival de tener que estar detrás de la posesión del balón. Y ya por último, antes de empezar a analizar cómo es la salida de balón, cómo trabajar a nivel ofensivo, hay una característica muy importante y es la apertura de los extremos. Siempre muy abiertos, siempre fijando al lateral contrario para precisamente eso, que esta libertad dentro del centro del campo, esta libertad dentro de lo que es la fase ofensiva y el espacio del centro del campo hacia adelante, tengan esos movimientos libres, esa libertad para poder crear esos espacios y poder aprovecharlo, ¿vale? También se habla mucho de que todas esas jugadas están trabajadas, obviamente. Cuando tienes un modelo de juego en el que la circulación de balón para crear espacios es tan importante, serán muchísimas variantes que tienes que ir trabajando en los entrenamientos. Acciones de finalización, acciones de llegada por banda, acciones de generar un espacio y aprovecharlo. Todo eso implica mucho trabajo detrás, por eso entender este modelo de juego es sencillo, pero todo el trabajo que viene detrás para que tus jugadores sean capaces de aplicarlo es bastante complejo. Vamos a ir ahora con un ejemplo de cómo efectúa la salida de balón el equipo de Xabi Alonso dentro de su modelo de juego. Bien, dentro del juego de posición, el principal objetivo es sacar el balón jugado, es decir, ser capaces de llevar el balón en conjunto con el equipo, ¿vale? A esto se le llama viajar con el balón y el objetivo es que todo el grupo viaje, todo el grupo flote en función de cómo va el balón. Esto le permite mantener un equilibrio también a nivel defensivo, es decir, si el balón va avanzando, mi equipo va avanzando, si hay una pérdida estaré junto para poder hacer esa pérdida tan interesante para poder volver otra vez a atacar, ¿vale? A nivel de salida de balón, generalmente al principio cuando un equipo empieza a trabajar en este modelo de juego, intenta o se siente presionado muy arriba, es decir, con esta circunstancia en la que el equipo rival se sitúa con un bloque muy alto para poder intentar robar el balón lo más cerca posible de la portería rival. En este caso, dada el cambio de regla que ya lleva un tiempo en el que se pueden tener los centrales dentro del área o los jugadores dentro del área, este modelo de juego lo que busca es atraer muchos jugadores del equipo rival para poder encontrar el hombre libre, el jugador libre en todo lo que es esta zona del campo, para poder ya percutir luego por banda, ¿vale? Los equipos de Xavi en esta situación siempre marcan con los extremos bien abiertos que obligan a que la línea defensiva del equipo rival se mantenga a esa altura, es decir, si aprietan se vendrán hacia atrás, pero ya ese miedo genera que se eche un poquito el equipo a la espalda, lo que permite mantener, aunque sea un bloque alto, cierta separación y ciertos espacios libres para poder encontrar y poder recibir con cierta comodidad. Esta acción sería juego con el central y ya buscar esta superioridad en función de quién salta a la marca, en función de si salta el delantero hacia dónde va, en función de si saltan dos delanteros, en función de si salta el medio centro a buscar a este, llegaría a este por otro lado. Es decir, tantas situaciones que no es que no se puedan trabajar, que las puedes trabajar, pero sí tienes que ir más dirigido a generar ese entendimiento de parte de tus futbolistas para que tomen la decisión correcta en función de lo que ha hecho el rival. De esta manera, si saltase un
un medio centro a presionar a este, llegaría a este otro medio centro. Si el espacio donde van a presionar es en el centro del campo, se encontrarían con una situación en la que puede ir un medio centro a apoyar en la zona lateral para encontrar cierto espacio para poder salir, ¿vale? Todo va en función del movimiento que haga el rival, de cómo puedas manejar tú la pelota, y que siempre vas a saber que vas a tener con esta de posicionamiento con los extremos aquí, siempre vas a tener un jugador dentro del campo que va a estar libre. Puede ser el central, puede ser el otro central, puede ser un medio centro, puede ser un delantero, siempre buscarle, ¿vale? También ocurre muchas veces que al que dejan libre es a uno de los centrales, lo que permite el salir en conducción hasta que alguien llegue para quitarle el balón, y entonces se crea otro jugador libre. Siempre va a haber un jugador libre, siempre va a haber un jugador que hay que intentar buscarle para poder seguir avanzando en la situación de ataque. Y bien, esta es la parte en la que obviamente tienes un equipo que te presiona alto, pero es que habitualmente, si tienes un modelo de juego en esta dirección y eres capaz de sacar el balón jugado, se vuelve muy peligroso para los equipos presionarte arriba, porque si te presionan arriba y eres capaz de salir, que habitualmente sueles ser capaz de salir, porque si te roban van a tener una opción de gol muy clara, pero si no roban van a tener mucha dificultad para robarte ya en esta zona de aquí, porque tú ya tienes montado el ataque y encima estás yendo contra ellos que tienen el bloque arriba, les obligas a replegar muy rápido. Por lo tanto, la mayoría de los equipos lo que optan es por hacer un repliegue intensivo a su propio campo y esperar en esta zona de campo para poder encontrar la manera de robar el balón, la manera de ser capaces de robar el balón. En esta situación, ¿qué marca el modelo de juego de Xavi? Bien abiertos los extremos, encontrar estos posicionamientos y elaborar la jugada como si fuese una jugada ya en campo contrario que se ha elaborado. Salen, llegan a zona de centro del campo y aquí empiezan todo lo que son los movimientos para buscar ese tercer hombre, ese hombre libre, esas jugadas a uno o dos toques, esas jugadas de desmarque, esos desmarques a la espalda, esos desmarques de apoyo para encontrar también esta situación, este movimiento hacia estas zonas de aquí para poder hacer dudar a la defensa rival y obligar a tener que saltar a alguien, y todas esas situaciones. Si estarás pensando bien, y en defensa, cuando están así, ¿qué ocurre? Pues en función de si tienen un delantero o dos del rival, se quedan dos o se quedan tres. Si tienen solo uno, se quedarán dos y sumarán un jugador al medio campo, ¿vale? Y aquí las vigilancias son muy importantes, las vigilancias defensivas son muy importantes. El equipo, si hay balón largo a nivel de juego directo, el equipo rival que ha perdido el balón no ha sido capaz de presionar, hay un repliegue. Primero la vigilancia para intentar ganar este duelo de uno contra uno, ¿vale? Ese es el riesgo que tiene este modelo de juego, y la vigilancia para poder llegar a zonas de caída de balón, es decir, intento ganar este duelo y que mi equipo siempre llegue antes que el equipo rival, me tengo que situar por delante de ellos, ¿vale? Es algo que es característico de los equipos también de Guardiola, es algo que es característico de los equipos como la selección española en su momento cuando tenía muy implantado el modelo de juego, y es algo que le permite otra vez recuperar y volver a atacar, ¿vale? Siempre y cuando el press tras pérdida no ha sido efectivo o no ha sido posible hacerlo porque el balón ha quedado muy alejado de la zona donde estabas manejando en ese momento el balón, o ha sido una pérdida espontánea, es una pérdida repentina y en ese momento no te ha dado tiempo a recuperar. Así que nada, hasta aquí este vídeo de Xavi, espero que te haya gustado, espero que saques conclusiones interesantes de cómo puedes aplicar tú este juego de posición, este modelo de juego de Xavi Hernández, que tarde o temprano veremos en el FC Barcelona y que me parece muy interesante si eres capaz de encontrar los jugadores que sean capaces de aplicarlo y sobre todo que sean capaces de entenderlo. Porque todos estos posicionamientos implican que no vas a estar participando en exceso en posiciones que a lo mejor te encuentres más cómodo, pero cuando lo vas a hacer, cuando vas a tener ese contacto con el balón, vas a tener mucho espacio para poder sacar todo tu potencial y hacerle entender eso a un futbolista. Es bastante complicado. Así que nada, nos despedimos, nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda suscribirte para no perder los demás y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.